Jerusalén, Israel, con colaboración de científicos franceses, han descubierto a través de estudios de imagen cerebral que las personas ciegas, al leer palabras en braille, utilizan la misma parte del cerebro activa cuando los videntes leen. Este hallazgo demuestra que el cerebro está dividido en dos regiones especializadas para dar información que llega de un sentido u otro, y muestra que la zona responsable de la lectura visual no requiere de experiencia previa. Según el líder de este equipo de investigadores, el cerebro no es una máquina sensorial, sino una máquina de tareas. Un área particular completa una única función. La diferencia de otras tareas que desarrolla el cerebro es la lectura recientemente inventada, porque no lleva sino 5.400 años, y el braille lleva usándose menos de 200 años. Esto no es suficiente para que la evolución haya dado forma a un módulo cerebral dedicado a la lectura, afirman los investigadores. Una parte específica del cerebro, conocida como el área de formación del mundo visual, fue elegida para este propósito. Sin embargo, nadie sabía qué pasaba en el cerebro de las personas ciegas que leían, a pesar de que, sin contar con ninguna experiencia visual, en este estudio el equipo investigador usó resonancia magnética para medir la actividad neuronal en 8 personas ciegas de nacimiento mientras leían en braille palabras y puntos sin sentido. La actividad cerebral comparada en los lectores ciegos, que los patrones en el área del mundo visual carecían de diferencia entre ambos grupos. Las principales propiedades funcionales del área del mundo visual identificadas en videntes habían también sido presentes en las personas ciegas de lectura, incluso no requería ningún tipo de experiencia visual. La necesidad de una nueva metodología para el aprendizaje del sistema braille en el mundo actual aborda la creación de una didáctica del braille. Esto significa que un gran uso a la vez de una necesidad del braille el braille es un código imprescindible para las personas con discapacidad visual, porque lo necesitan como herramienta para comunicarse a través del lenguaje escrito, pero hay que tener en cuenta que la alfabetización implica mucho más que el aprendizaje del código, porque leer y escribir son estrategias intelectuales, sociales, emocionales que abarcan aspectos más amplios que lo que la transcripción de las palabras en grafemas o símbolos y la interpretación de los mismos. La alfabetización requiere de un código escrito, pero también de todo un sistema de experiencias, símbolos y normas, que en el caso de las personas que consideran es el sistema braille. Entendemos que el aprendizaje del braille no es un todo, sino una parte esencial de un importante proceso que es el punto para llegar al fin
como es la comunicación. Será más fácil conseguir que tanto los alumnos como las familias y los maestros lo vivan de una forma más natural. Igualmente, los alumnos que pierden la vista les resultará más atrayente la idea de afrontar el reto de aprenderlo. En cualquier caso, el braille abre las puertas al mundo escrito a millones de personas y esa es su grandeza. Con el braille se puede leer una novela, escribir una partitura, estudiar y hacer cartas de amor y trabajar como lo hacen las personas vivientes. El braille no es algo que nos diferencia, sino que nos da la oportunidad de expresarnos de la misma manera y de comprender las mismas cosas. Los alumnos consideran, si están debidamente estimulados, suelen aprender el braille al mismo ritmo que los compañeros aprenden la lectoescritura en tinta. Una vez que se adquiere una correcta técnica lectora, se ha de conseguir mejorar la comprensión. El objetivo final es conseguir una funcionalidad adecuada del código que le permita una buena lectoescritura rápida, cómoda y fácil a los textos, mensajes que le permitan su aprendizaje. Es necesario profundizar más en algunos aspectos según la didáctica del braille, el alumno y su entorno. La experiencia y las investigaciones relacionadas con este tema nos dicen más que un buen nivel lectoescritor acorde con las necesidades de cada alumno es un factor importante para determinar el éxito académico de los estudiantes o de su inclusión educativa. No voy a leer más para que no se cansen de solamente escucharme leer, entonces ahora les voy a contar algo así como de la parte personal y de las experiencias que realmente tuve aquí. Yo fui una persona ciega de nacimiento y aprendí el braille a partir de los 6 años. Con eso estudié mi primaria, mi bachillerato, mi universidad y luego tuve la oportunidad de trabajar en la tiflología en el área de la rehabilitación aquí, aunque estuve también en el INSI unos añitos, trabajé también aquí en el CRA y aquí fui pensionada. Entonces, cuando estuve yo con las personas que venían a rehabilitarse, yo pienso que más que ellos aprender de mí, aprendía yo de ellos, porque eran personas que a pesar de sus problemas de ceguera, de sus problemas emocionales, esas personas venían diciendo que no podían hacer nada, pero cuando ya lograban rehabilitarse, era mucho lo que cada uno de ellos me enseñaba a mí. Entonces, voy a contar algunas de las historias que recuerdo que me impactaron mucho cuando yo estaba transmitiendo la rehabilitación para las personas que llegaban aquí al CRAC. Resulta que uno de ellos que me dejó impresionada fue
que era ingeniero y él me contaba que cuando él iba una vez en el carro con su niña, él iba a jugar tejo y llevaba sus mechas ahí en el carro. Entonces la niña iba a poner las mechas y el señor pues se asustó tanto que le quitó las mechas a la niña pensando que se le iban a estallar a ella, pero se le estallaron fue a él. Resulta que en el momento que se le estallaron esas mechas, pues él perdió unos dedos y perdió también sus ojos. Entonces quedó completamente ciego. Él lloraba mucho y creía que ya no iba a volver a poder hacer nada en su vida porque era, pues ya qué podía hacer si no tenía sus ojos buenos, si ya sus manos no le funcionaban tampoco. Pero a pesar de todo eso, pues el Señor quería saber cómo aprender el braille, porque él decía, si yo estudié en la universidad, yo estaba estudiando, ¿cómo así que ahora que me quedé invidente, ya no voy a poder volver a leer ni a escribir, si eso era lo que más me gustaba? Y bueno, entonces aquí tuvo la oportunidad de hacerlo y hasta me regaló por ahí una agenda que él tenía cuando estaba estudiando en la universidad. Entonces, cuando yo le toqué su pedido, que veía yo que sus dedos lectores le hacían falta, yo decía, bueno, vamos a ver cómo vamos a poder hacer con este señor que logre leer. Pero era tanta las ganas de él aprender a leer que él no usaba otros dedos que no fueran sus dedos lectores. Entonces lo que hacía era tratar de tocar los puntos con sus falanges que le quedaron, y así él leyó el braille también con sus puras falanges, no con la yema lectora que uno está acostumbrado a que sea así, ¿no? Entonces eso a mí me llamó mucho la atención y me pareció que no podía dejar de contarle a la gente el deseo de él salir adelante, ¿no? Porque a pesar de todo, pues no se dejó vencer, y hasta me escribió en la agenda algunas frases donde me daba las gracias por haberle ayudado a no dejarse vencer por el problema que tenía, y dijo que ahora sí podía seguir siendo ingeniero. Sí, ese fue uno de los casos que me llamó tanto la atención. Otro de tantos fue el de una niña que era combatiente. Esa niña, cuando llegó aquí, ella no tenía ningún estudio todavía porque pues no había tenido la oportunidad de hacerlo, y ya en un momento, pues cuando ella fue combatiente, resulta que una mina quiebrapatas la dejó sin el brazo derecho, y esa niña pues dijo, no, yo no puedo quedarme así, tengo que hacer algo, y se vino a aprender todas las áreas psicológicas para luego entrar a un colegio. Pues fue tanto su deseo de aprender que con un poquito de dificultad logró aprender el braille integral, y luego empezó a estudiar en la nocturna hasta que pudo terminar su bachillerato, y después siguió estudiando y ya hoy en día es una persona profesional. Entonces fue otro de los casos que me impactó muchísimo. También tuve a
una niña que había nacido ciega y nunca había tenido tampoco la oportunidad de aprender el braille, pero ella también quería venir a rehabilitarse para después seguir estudiando. Entonces ya con ella también comencé a hacer hacer diferentes métodos para que aprendiera su braille y pudiera estudiar. Pues alguna vez yo fui, cuando ya había salido pensionada, me fui por allá a Cotracín a encontrarme con varias personas y entre eso me la encontré a ella, pues la niña que casi nadie creía en ella porque la veían que no tenía facilidad de aprendizaje. Y me sorprendió porque me contó: profe, ¿cómo le parece que yo he seguido practicando el braille después de que salí de allá y ahora estoy estudiando idiomas? Entonces, imagínense, yo dije, bueno, pues gracias a Dios, los alumnos o los usuarios le dan a uno muchas bendiciones, porque imagínense, para uno es una gran alegría saber que los que antes estaban aprendiendo ya pueden hasta superarlo a uno, ¿sí? Entonces yo siempre les decía a mis usuarios: el que supera al maestro, entonces debe sentirse orgulloso porque lo superó. Y yo como maestra siempre decía: no, yo no tengo que sentirme mal porque este alumno, este usuario me superó. Yo tengo que sentirme orgullosa porque gracias al esfuerzo que hicieron para aprender, lograron muchísimo y ahora son mejores que yo. También, bueno, aquí hay muchísimas experiencias. Resulta que cuando yo ingresé aquí, había un programa de recreación. Entonces, en ese programa de recreación, nosotros jugábamos mucho por ejemplo, a las cartas, ¿sí? Entonces, el braille fue una ayuda muy grande para que identificar las cartas. Los usuarios que se estaban rehabilitando en ese momento jugaran las cartas. Entonces, eso los motivaba para que aprendieran a leer y a escribir, porque ellos me decían a mí: bueno, pero es que cuando yo era vidente jugaba cartas, jugaba muchas cosas que ahora ya no las puedo jugar, y en este momento yo quisiera volver a poder estar con las demás personas haciendo lo que primero hacía. Pues marcábamos las cartas en braille, jugábamos en las horas de las clases, y eso fue algo muy, muy agradable para todos, ¿no? También hacíamos las competencias de stop. Eso servía de motivación para que las personas en algún momento, como que no podían tener velocidad para leer y escribir, el solo hecho de competir con otras personas hacía que como que ahora sí tenían que intentar hacerlo mucho más rápido y poder ganar en las competencias. Pues eso de los momentos en que estábamos dictando el braille, en lugar de ser para ellos algo terrible, como una materia, era algo muy agradable, divertida, porque se sentían diferentes, que se olvidaban de todos los problemas, y allá en el área de braille estaban más bien sintiendo que volvían a la vida y que ya ellos también podían inventar otras cosas. De las cosas que yo tuve la oportunidad de hacer fue pues crear muchos materiales
de trabajo para cada uno de los usuarios que tuve en mi rehabilitación, porque es que pasaba que cuando ellos estaban aprendiendo a leer y a escribir, a unos se les hacía más difícil que a otros, dependiendo del trabajo que habían tenido antes de venir a rehabilitarse, porque algunos venían del campo y sus manos eran llenas de callosidades, cosas que hacían que todo fuera más difícil. Pero gracias al trabajo con la familia, nosotros pensábamos mucho en lo que era la triada, trabajar al tiempo maestro, familia y el usuario. Entonces, eso hacía que las mismas personas inventaran otros materiales diferentes a los que yo les decía. Por ejemplo, alguna señora le creó a su esposo el alfabeto braille macrotipo y para eso utilizó unas bueno, no me acuerdo el nombre ahorita, pero son las pepitas con que hacen los collares y las eso, Shakira. y entonces con eso ella las pegó con hilo en una tela para que a él no se le zafara de ahí y todos los días él estaba practicando el braille en esas Shakiras. Entonces eso fue algo muy bonito para mí, porque bueno, lo que yo les mostraba pues les daba otras ideas y yo me doy cuenta que ahora pues muchos de los materiales que la gente vende es gracias a todas las cosas que vinieron a mirar aquí cuando venían y hacían sus visitas. Entonces yo era feliz mostrándoles todos mis materiales que creaba y después con el tiempo me contaban, ay, ahora están vendiendo tal cosa. Yo decía, pero es que esto fueron las cosas de las que yo les mostré, las que yo hacía antes. Algo muy agradable, porque entonces ahí por eso uno ve que sí ha servido de algo lo que se les mostró cuando uno también trabajó por ayudar a las personas ciegas a continuar leyendo y escribiendo sin parar su lectoescritura, no importa en el sistema que sea. Gracias por escucharme y no sé si tengan alguna